aquí, reanudar la grabación, ok. Estábamos hablando cómo calcular el gasto entonces de una sección de una tubería o de un canal, lo que ustedes quieran. Ahora, es bien importante esto que viene a continuación. Esta pregunta que nos hacen aquí. ¿Qué sucede si la tubería se hace más grande o más pequeña? Más grande o más pequeña al pasar entre dos tuberías cuyas áreas son distintas. O sea, aquí estamos hablando de que viene una tubería, como en este ejemplo, se dan cuenta, tiene un diámetro mayor, aquí es más grande, y al llegar a este punto se hace más pequeña y esta tubería es mucho más pequeña que esta de aquí. Bueno, cuando sucede esto, se debe cumplir que gasto 1 debe ser igual a 2, es decir, que este de aquí es gasto 1 y este de aquí sería gasto 2. O sea que el gasto en la parte 1, la parte de aquí, debe ser igual a la parte de aquí. O sea, el volumen de agua que atraviesa en esta parte debe ser igual al que está en esta parte, aunque sea más pequeñito el diámetro, ¿sí? Porque se trata de un fluido que tiene un flujo continuo. Recordemos que no era como las piedras que lo cortas en un lado y ya continúa, no. Sino que al tratarse de que el agua sea un fluido continuo, el volumen de agua de aquí debe ser el mismo de aquí, o el gasto, mejor dicho, el gasto de agua aquí debe ser el mismo que aquí. ¿Cómo se lo hace? Bueno, sabemos que aquí es mucho más grande, hay más volumen circulando, que en este otro aquí que es más pequeño, que hay menos volumen de agua circulando. ¿Cómo se cree eso? Esto nos lleva al principio de Bernoulli, que nos antes sobre este tema. Bueno, el principio de Bernoulli nos habla de este uso, de esta aplicación que se puede dar por medio de esta propiedad del agua, el hecho de que sea un fluido continuo y que no se corte, a menos que haya una pared o que lo cortes, puede aprovecharse para diversas cosas. El principio de Bernoulli nos dice que el agua va a igualar ese gasto por medio de la velocidad. Es decir, aquí el agua viene, aquí en esta parte, ¿sí? El agua viene aquí con una velocidad que vamos a llamar P1, ¿sí? Y el volumen del agua lo vamos a llamar P1, es decir, vienen, no sé, 10 litros de agua a una velocidad de 5 litros por segundo, ¿sí? Y el agua viene aquí, reduce su diámetro, pero al tratarse de un fluido continuo, el volumen tiene que ser el mismo. ¿Cómo lo compensa esto? Con la velocidad. Al reducir el diámetro, el agua ahora va a tener una velocidad de salida mucho mayor, lo que sería V2, ¿sí? Y por medio de esa velocidad se va a volver a cumplir el volumen, ¿sí? Como dijimos al principio, Q1, que es el gasto 1 de este lado, de esta tubería con mayor diámetro, debe ser igual a Q2, que es el gasto de esta tubería con mayor diámetro. ¿Cómo se compensa esto? Por medio de la velocidad, ¿sí? Esto lo hemos visto, si alguno de ustedes ha sido muy curioso de pequeño, cuando teníamos una manguera y el agua estaba saliendo, le metíamos nuestro dedo a la boquilla de la manguera y el agua salía como con más velocidad, con más presión, un chorro más delgado, sí, pero con más presión. Esto es el principio de Bernoulli. Esto es lo que nos dice, ¿sí? Que al reducir el diámetro en una tubería o en una salida de agua, saldrá con mayor velocidad, no con mayor presión. No aumenta la presión, aumenta la velocidad de salida. Aquí textualmente nos dice que el principio de Bernoulli, al multiplicar el área transversal de la tubería por la rapidez del fluido, estamos calculando una especie de rapidez con la que se desplaza el volumen de agua, que es equivalente al flujo de la tubería. Esta interpretación se puede hacer de una forma más simple si se analizan las unidades que resultan de multiplicar el área transversal de las tuberías por la rapidez. Y el área se mide en metros cuadrados y la rapidez en metros sobre segundo, ¿sí? O sea que al multiplicar todo esto nos daría metros cúbicos sobre segundo, que es la unidad que se utiliza para medir el flujo, ¿sí? El agua se mide en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuántos metros cúbicos de agua atraviesan en un segundo? ¿Sí? Aquí lo importante es recordar y recordar este principio de Bernoulli. Al reducir el diámetro de una tubería o de una canaleta, el agua tendrá una velocidad de salida mayor, ¿sí? Y bueno, podemos encontrar algunos ejemplos del principio de Bernoulli. Esta tenido la probabilidad y el objetivo de calar. Que son rápidos, que no se cumple aquí. Realmente la laguna, y aquí también está parte de la laguna, pero ambas partes están conectadas por este estrecho. ¿Sí? Eso de aquí, que esto actúa más o menos como el principio de Bernoulli. Imagino que esta laguna es una tubería que tiene un diámetro mucho mayor y aquí se reduce el diámetro, que es lo que pasa en la parte que la corriente
el agua se mueve a mayor velocidad en este canal. Aquí rápidos. Y eso se tiene la oportunidad, bueno, les comento que aquí rápido existe corriente bastante fuerte, a una velocidad a la que se mueve el agua, pues bastante fuerte que pues si arrastra, te puede llegar hasta donde termine. Por ejemplo, si ustedes están aquí en este punto, la velocidad va a estar más o menos por aquí, que eso no se iguala, la velocidad de todo y se reduce el movimiento, la velocidad del movimiento del agua. ¿Sí? Ese es el principio, pues, de Boyle. Y pues es muy fácil de reconocer, con la manita le ponemos nuestro dedo y sale más presión. Es muy útil, es bastante útil para, al principio, las hidrolavadoras o las Karcher, como se conocen, pues las Karcher, las hidrolavadoras ahora funcionan con un motor eléctrico, pero al principio se utilizaba el principio de Bernoulli. Era una tina y tenía una manguera con un diámetro más largo y se iba reduciendo poco a poco el diámetro hasta llegar a un diámetro muy pequeño y entonces la velocidad del agua era mayor y podías lavar a presión. Se puede generar una hidrolavadora de manera casera bastante sencilla, ¿sí? Pero ahora pues ya tienen un motor ahí y todo. Ahora, existe una ecuación muy básica para describir el comportamiento de los fluidos en movimiento, que es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Esta ecuación pues, relaciona distintas variables de un fluido en movimiento. ¿Cuáles son estas variables? Pues es la presión del fluido, que recordemos que se mide en pascales, la densidad del fluido, que se mide en kilogramos entre metro cúbico, la rapidez del fluido, ¿sí? Que se mide en metros sobre segundo, la aceleración de la gravedad, que es una constante universal, recuerden, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, de aquí a China, y la altura del fluido, que se mide en metros, es decir, a qué altura se encuentra el fluido, ¿sí? Todas estas variables se agrupan dentro de la ecuación que establece que la energía que posee el fluido en movimiento, no tomando en cuenta la fricción ni la viscosidad que pueden presentar, permanecen constantes a lo largo de su recorrido. Esta ecuación es esta es la ecuación de Bernoulli. Nos dice entonces que presión de un fluido más la densidad del fluido multiplicada por la rapidez elevado al cuadrado dividido entre 2 más la densidad del fluido multiplicado por la constante de gravitación universal y la altura nos va a dar igual a una velocidad constante. ¿Sí? Ok, tómenle nota a esta ecuación de Bernoulli porque pues es importante también. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esto. Bueno, aquí ya desglosamos entonces que P se refiere a la presión del fluido, eh, la D es densidad multiplicado por la rapidez elevada al cuadrado entre 2. Esto, si nos damos cuenta, se asemeja a la fórmula del cálculo de la energía cinética del fluido, pero ahora entre el volumen, ¿sí? Así que podemos interpretarlo como la energía cinética por metro cúbico que tendrá el fluido. Si se dan cuenta, eso ya lo hemos visto antes en el cálculo de energía cinética de aquí, ya se nos hace familiar. Y la densidad por altura, igual es un término que ya habíamos visto antes, y es un término que se asemeja a la fórmula del cálculo de la energía potencial. Es decir, que ahora podemos interpretarlo como la energía potencial que tendría un metro cúbico de fluido, ¿sí? Ten en cuenta que ya lo habíamos utilizado un poquito antes para energía cinética y para energía potencial. Ok, estos dos ya los habíamos visto antes, entonces, pues son bastante fáciles de comprender. Ahí tenemos, pues ya desglosamos qué significa cada uno, solo es conocer los valores y sustituirlos en la fórmula. Ahora bien, la ecuación de Bernoulli tiene muchas aplicaciones y nos permite modelar el comportamiento de un fluido, no solo del agua. Recuerden que también el gas y el aire son considerados fluidos, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve la ecuación de Bernoulli y puede aplicarse siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Es decir, no a todo podemos aplicar ecuación de Bernoulli, tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera es que el flujo sea estacionario, ¿sí? Significa que la rapidez del flujo en un punto no va a variar con el tiempo, es decir, que va a tener una rapidez constante, no va a tener una rapidez variable, ¿sí? También se puede, para aplicar ecuación de Bernoulli, se tiene que cumplir que el fluido no sea viscoso. Recordemos que al principio de este contenido hablamos de la viscosidad. Es decir, si hablamos de miel, si hablamos de brea, no podemos aplicar Bernoulli porque son muy viscosos, ¿sí? Y bueno, también otro es que el fluido esté bajo la acción del campo gravitatorio únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido no se mueva gracias a motores eléctricos o a empujes fuera de la gravedad.
únicamente se puede aplicar principio de Bernoulli cuando el fluido se encuentra bajo la acción de la gravedad únicamente. Si el fluido, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de el sistema de cómo se repartía el agua, el sistema hidráulico de una casa? Recordemos que también hablamos de un motor hidroneumático que le da presión al agua. Cuando tiene esos hidroneumáticos no se puede aplicar Bernoulli, únicamente cuando se tiene la gravedad pura interactuando con el fluido. Y pues bueno, el principio de Bernoulli se puede aplicar, o se aplica, mejor dicho, en el vuelo de los aviones, ¿sí? Ahí tenemos unos esquemas gráficos de todo lo que implica que un avión se pueda elevar del suelo. Ahora ya no estamos hablando de una tubería o de una manguera, sino estamos hablando de un cuerpo, en específico un avión, que utiliza un fluido, en específico aire, para poder elevarse de la tierra. Esto que vemos en el perfil del ala, avión, es decir, es el ala, que digamos que es la parte, también pues, los motores, pero es una de las partes que interactúa más en que el avión pueda volar. Entonces, hay que perfil del ala, es decir, como que el ala está de un ladito, y vemos que el viento, es decir, el viento que viene de frente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que por la forma de la corta el viento en dos direcciones. Una parte del viento se va hacia arriba y la otra se va hacia abajo. Pero esas dos partes de viento interactúan y adquieren características diferentes. Por ejemplo, la parte de viento que va hacia arriba baja su presión, es decir, de la presión normal aquí un poquito menor de presión, pero la velocidad de salida es alta, es decir, baja su presión, pero sale con velocidad. El viento que entra aquí se por arriba y sale con más velocidad de la velocidad con la que entró. Mientras que el viento que se va por abajo sube su presión, es decir, aquí tiene alta presión, pero baja la velocidad de salida. Es decir, con la velocidad de salida es mucho menor a la velocidad con la que entró. ¿Sí? Ustedes conocen los aviones al final del ala, los aviones tienen unos alerones que se mueven hacia arriba o hacia abajo. Esos alerones lo que hacen es ayudar a direccionar el viento. Ahora, cuando un avión va a despegar, su alerón lo hace hacia abajo, para que este avión con baja presión, pero a la velocidad, se vaya hacia abajo y pueda empujar el avión. Toda esa fuerza, todo ese volumen de viento con la velocidad que viene, lo empuja hacia abajo y es lo que levanta el avión en un principio muy sencillo. Obviamente intervienen muchas otras cosas, pero esto es un principio que se aplica para eso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entenderlo de forma, ¿qué es lo que sucede aquí? Todo eso letra, pues es un solo viento, por decirlo así, ¿verdad? Se divide en dos. En la parte de abajo vamos a llamarlo como 2 y aquí lo llamamos 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el viento 2 baja su presión y sale con una velocidad final más alta, lo que vamos a llamar V2, o sea, velocidad 2. El viento que viene por la parte de abajo aumenta su presión, baja su velocidad. Su velocidad de salida es menor a entró, vamos a llamarlo V1. ¿Qué sucede? Que para que esto pueda suceder, porque aquí es un solo, el que está acá arriba es una parte del viento que entró y el viento que está abajo es una parte del viento que entró. Es decir, estamos hablando del mismo viento, pero interactúan de manera diferente. ¿Qué es el que este que tiene un número 2 no tiene que ser igual, sino tiene que ser esta P2. ¿Sí? ¿Cómo sucede esto? Es una compensación. Si el viento que viene arriba, que es P, la P número 2, baja su presión, aumenta su velocidad, así lo compensa. Esa P, ¿no? Sube su presión, pero baja su velocidad. O sea, compensa uno con otro. Si baja su presión, sube su velocidad. Si se aumenta su presión, baja la velocidad. Esto es importante de tener en cuenta en este principio de Bernoulli. Si baja su presión, aumenta su velocidad. Si aumenta su presión, disminuye su velocidad. ¿Ok? A grosso modo es lo que nos está explicando, se llama, y esta ecuación. Sí, es lo que nos está explicando. Perfecto, entonces vamos a ver más. Vamos con el ejemplo de nuestros árboles. Y es que, pues, no conocemos Bernoulli, sino que de fuerza de sustentación. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza de sustentación? Bueno, la corriente de aire que pasa por encima del ala recorre más distancia, porque si dan cuenta, el ala de un avión en la parte de arriba es como gordita, mientras que en la parte de abajo es plana, ¿sí? Ese bulto que tiene ahí, pues es lo que aumenta la distancia que debe recorrer el aire de arriba, mientras que el aire de abajo, pues es todo recto, o sea que recorre un poquito menos de distancia. Es por eso que el aire de arriba baja su presión, aumenta su velocidad, mientras que el aire que pasa por abajo baja su velocidad, pero aumenta su presión, ¿sí? Y ahí lo vemos un poquito más claro el ejemplo con las ondas de aire. Y pues bueno, este es el principio de Bernoulli aplicado a un fluido que no es el agua, sino que es el aire. ¿Y cómo se utiliza esto en la fuerza de sustentación de los aviones? Bien, bien. Ahora, es muy interesante cómo aplicar todo este principio de Bernoulli. Esto también es como un complemento. Esto no viene en los alcances de su libro, pero es importante conocerlo. ¿Y qué sucede aquí con este ejemplo que tenemos acá? Que si ya lo vimos aplicado a el ala de un avión o como un avión vuela con la fuerza de sustentación, aquí tenemos un perfil.
¿sí? Es decir, como si estuviéramos viendo diferentes recipientes. Este es un recipiente de agua y este es otro recipiente de agua. Si se dan cuenta, este tiene mayor altura, se encuentra a 3 metros, mientras que este otro de aquí se encuentra sobre el nivel del suelo. De acuerdo a todo lo estudiado, ¿qué creen que va a pasar? Porque aparte de tener una diferencia de altura, aquí este tubo tiene una reducción. Miren, aquí ya tiene otra reducción, ¿sí? Y aquí al final también tiene otra reducción, ¿sí? Que aquí en el dibujo no se alcanza a ver, pero la tiene. Entonces hay tres secciones del tubo, esta con un diámetro mucho mayor, esta con un diámetro intermedio y esta con un diámetro de salida final, que es mucho más pequeño. Entonces aquí va a interactuar el principio de Bernoulli. El agua de la parte de arriba tiene una mayor energía potencial, una mayor presión hidrostática, mejor dicho, porque recuerden que en el agua no se expresa como energía potencial porque el agua no tiene masa, pero tiene densidad. Y en el agua, cuando tiene densidad, se le llama presión hidrostática. Entonces, el agua aquí a mayor altura tiene más presión hidrostática que esta agua que se encuentra aquí. Y esa presión hidrostática también viene acompañado del principio de Bernoulli porque tenemos reducción de diámetros. Entonces el agua ahí adquiere mucha velocidad. Y pues bueno, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli aplicada. Y al final de cuentas nos preguntan nos solicitan varias interrogantes. Y nosotros aquí resolvemos esto, ¿verdad? Se dan cuenta que ya es un poquito más complicado. Les digo, esto no viene en los alcances del libro, porque ya estamos aplicando 0.025 de pi por metro cuadrado, que es una unidad de medida, cuando tenemos radios internos, ¿sí? De áreas transversales. Esto pues nada más es importante que lo conozcan, pero aquí lo que viene en los alcances del libro es la aplicación del principio de Bernoulli, conocer cómo funciona y también todo lo relacionado con la hidrodinámica hidrostática. Recordemos entonces que el agua no genera energía potencial, sino que genera presión hidrostática, ¿ok? Y bueno, chicos, con esto damos concluido la primera unidad del módulo 8 y la siguiente clase vamos a abordar esta segunda unidad, que es una unidad bastante interesante relacionada con la electricidad y el magnetismo, una unidad pues que en lo personal es de mis favoritas. Realmente vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Así que bueno, esta semana van a haber ejercicios relacionados con todos los